Bueno, justamente esto y más vamos a conversar junto al senador socialista Juan Pablo Letelier. Gracias por acompañarnos, senador. Lo primero, ¿están siendo violados los derechos humanos en Venezuela de este periodista chileno? Yo no tengo la menor duda que sí. Mire, en muchos países, aunque tengan gobiernos electos democráticamente, se generan abusos. Venezuela es uno donde hay muchos abusos, lamentablemente. Y es evidente que en este caso hay una persecución a Braulio por ser periodista y no por otras razones. Y este es un caso más donde ponen acusaciones que no tienen nada que ver con el fondo. Esto ocurrió con alcaldes o exalcaldes u otros opositores al gobierno del presidente Maduro. Es lamentable. Espero que se sepa dónde está pronto y que exista alguna posibilidad de efectivamente lograr su libertad. ¿Hay algo más que puede hacer el gobierno chileno o parlamentarios? No sé si tienen contemplado viajar. ¿Hay algo más que usted crea que puede hacer nuestra Cancillería? A ver, yo quiero indicar lo siguiente. El hecho que el gobierno venezolano se vea en la necesidad de contestar en los términos que lo hace es porque efectivamente sienten que el gobierno de Chile está haciendo mucho y que reaccionen en menos de 24 horas con este lenguaje descontextualizado absolutamente. Es una demostración que sí les importa lo que está haciendo la Cancillería, creo que está siendo eficaz para situar opiniones. El Parlamento no ha tomado decisiones respecto a esta materia, si es que vamos a viajar o no. ¿El gobierno chileno ha reaccionado de manera eficiente, de manera enérgica ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela o cree que le ha faltado más celeridad para reaccionar hasta ahora? Mire, digamos las cosas como son. Un país como Chile no tiene la capacidad de cambiar la actitud del gobierno de Maduro. Este es un problema de una crisis política interna de Venezuela y es una situación más dramática aún porque la mayoría del país ya se pronunció en las elecciones de diciembre pasado, donde la mayoría no quiere al gobierno de Maduro. Y es más, después se manifestaron recolectando las firmas para usar una institución constitucional que es un plebiscito revocatorio y el gobierno de Maduro no lo quiere. Es decir, estamos en medio de una crisis política severa y también social. El gobierno de Chile puede, junto con otros actores de la comunidad internacional, expresar su preocupación, coadyuvar a que haya diálogo. Aquí hay otros actores que deben cooperar, que tienen más peso en el concierto internacional, sin duda, pero yo creo que Chile está haciendo lo que le corresponde y lo que puede hacer. En otro tema de derechos humanos, Punta Peuco, ¿se debe cerrar ese penal para violadores de derechos humanos en Chile? Se debe cerrar, punto. Es decir, no hay ninguna razón para tener hoy una cárcel. El problema no es que sea segregada, no es que sea un lugar donde hay solo militares, sino con una situación de privilegio que no corresponde. Y lamentablemente yo entiendo que septiembre no es un buen mes para conversar de esto porque genera otro tipo de tensiones o contradicciones porque somos una sociedad que todavía está dividida por nuestra historia. Pero evidentemente no hay justificación para Punta Peuco y es más, Punta Peuco quedó chico y eso es objetivo. Con las últimas decisiones judiciales van a haber más exuniformados presos y no todos van a estar en Punta Peuco. Senador, ¿le parece aceptable la explicación de que no se puede hacer porque no hay recursos? ¿Cree que esa es la razón realmente de no cerrar Punta Peuco? No, yo no creo que esa es la razón. Yo no sé que no es la razón. Tengo convicción que no es la razón. Perfectamente en la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago se puede habilitar un lugar segregado para los militares, pero que estén en un régimen carcelario igual que otros presos. En el caso de quienes han cometido delitos de lesa humanidad, estamos hablando de personas no solamente que fueron o cómplices o autores de asesinatos. La razón que es más grave lo de ellos es porque ellos lo hicieron siendo funcionarios del Estado. Es decir, ellos usan los recursos de todos los chilenos para cometer estos crímenes. Tenían la anuencia del Estado y por eso es tan importante que en esto no haya privilegios como hay en este caso. Usted acaba de decir que tiene la convicción de que no es por falta de recursos que no se cierra Punta Peuco. Me gustaría saber cuáles son esas razones que lo llevan a esa convicción y cuál es entonces, a su juicio, la razón real de que no se cierre Punta Peuco. Yo estoy seguro que si uno hace el costo comparado de cuánto cuesta un preso en Punta Peuco versus cuánto cuesta un preso en la cárcel
de Colina, el problema no es diferencia de costo. Este es un problema político, yo lo entiendo así. No comparto los juicios que han tenido algunos. Entiendo que el subsecretario emitió una opinión. Sí, pero ¿cuál es ese problema político? Mire, yo creo que algunos todavía le tienen miedo a los militares en Chile, que creen que los militares todavía están agarrados a cuidar a los suyos. Y yo creo que hay un poco de eso, por desgracia. Lo puedo ejemplificar en otro tema, que para mí ha sido un mal capítulo, que es el tema de Milicogate. Hay militares que fueron demostrados que robaron plata de unos fondos y no hay ningún elemento del alto mando que haya asumido la responsabilidad. ¿Por qué? Porque dentro del ejército se perdió ciertas tradiciones que eran republicanas y que todavía, a pesar de estos años, no se recuperan. Pero quien debería cobrar esas responsabilidades es el gobierno. No, sin duda que hay una responsabilidad de mi gobierno, y no digo del gobierno, de mi gobierno. ¿El gobierno le tiene miedo a los militares? Mire, yo creo que hay algunas personas que, no diría que miedo, yo creo que algunos sobredimensionan la reacción que pueden tener algunos elementos del alto mando. No comparto ese juicio, yo creo que son decisiones que se deben tomar, y aunque a algunos les moleste, mala suerte, tiene que ver con la expresión de la igualdad ante la ley. Yo en esto, mire, yo con todo el respeto que me merece el ministro de Defensa, yo creo que a veces son los ministros de Defensa cuando asumen roles que tienden a mimetizarse con su medio y no logran tomar decisiones que son racionales y las entienden cuando están fuera de ese medio. ¿Es el caso de José Antonio Gómez? ¿Está mencionándolo a él? ¿Se ha mimetizado con los militares? Yo creo que en estas materias él debería haber tomado una posición más taxativa. Lo he conversado con él, no es una cosa, tenemos juicios políticos distintos. Yo creo que le hace bien a Chile que se termine con esta situación de privilegio. Y la presidenta, senador, porque finalmente la jefa de todos los ministros es la presidenta. ¿Por qué la presidenta no toma la decisión de cerrar Punta Peuco y si fue capaz Sebastián Piñera de cerrar el penal Cordillera? Sí, mire, primero son situaciones bien distintas. Con harto respeto, lo que era el penal de Cordillera con Punta Peuco. Punta Peuco es donde está el problema de fondo. Este gobierno sí tiene, a mi juicio, un tema pendiente, una deuda. No lo he hablado personalmente con la presidenta. Nosotros como Partido Socialista lo hemos dicho no una vez, varias veces que somos partidarios que se cierren, lo dijo la presidenta del partido, la senadora Isabel Allende en estos días. Para nosotros es incomprensible, no lo compartimos. Vamos a respetar la decisión que tome el gobierno y la presidenta de la República, pero consideramos que le hace mal hoy en día el no asumir esta situación. Es como lo que se generó el debate cuando algunos querían que los violadores de derechos humanos, los Krasnov de este mundo, se les diera libertad como un beneficio, que no nos parece que eso sea correcto. Tenemos la tranquilidad de que eso indica que se ha cerrado esa posibilidad con una ley que se está por despachar del Congreso. Pero estos son de los temas de la gerencia aún de nuestro país. Es parte de lo que refleja que somos una sociedad dividida. Y yo creo que las nuevas generaciones esperan, honestamente, que en esta materia haya ley pareja. La ley pareja no es dura. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes.